Era el año 2009 donde se consolidaba la séptima generación en los videojuegos. Bandai Namco llevaría Tekken 6 a múltiples consolas, perdiendo la exclusividad con Sony y siendo el primer título multiplataforma de la saga. Querido por muchos, aunque siendo sobrevalorado por otros, lo importante es saber que la sexta entrega fue el inicio de la jugabilidad que ahora tiene Tekken. Bueno, revisaremos primero la versión de Play 3 y Xbox 360, ya que sin contar la resolución nativa de las consolas, son la misma versión del Tekken 6. Sin más dilación, prepárense para adentrarse a las curiosidades y secretos que tiene Tekken 6. Empecemos suave, ya que a los de Namco no se les ocurrió una mejor idea, que tengamos que salir del juego cada vez que cambiemos el lado en las luchas. Innovaron poniendo un informe sobre el progreso en el juego, se podría decir que es como un diario de vida. A pesar de ser el primer juego de la séptima generación, Tekken 6 nos dio unos asombrosos 40 personajes, siendo un total de 41 personajes jugables y 43 si contamos a los jefes. Un dato curioso es que algunos personajes no hablan en su idioma nativo, siendo reemplazados por el inglés. My battles are for my father. How long can you stand my attacks? Have you been read your last rites? Then you'll get yourself killed. Go easy on me. Hey, did you hurt yourself? Katsuhiro Harada, el famoso director de la saga Tekken, respondió a un tuit respecto a la inconformidad de que algunos personajes no hablen su idioma nativo. Ahora, hablemos un poco del protagonista de esta sexta entrega. Si no lo saben, pueden adivinarlo con las portadas que tiene Tekken 6. ¿Todavía no saben quién podrá ser? Pues se trataría de uno de los tantos hijos nunca mencionados de Heihachi. Hablo del mismísimo Lars Alexanderson. Pero se me hace curioso que a pesar de ser el protagonista junto con Alisa, ninguno de los dos aparezcan en las portadas del Tekken 6. En honor a ellos dos, les haré una miniatura que les haga justicia de una vez por todas. Ya para terminar con Lars, ¿sabían que su nombre fue propuesto por una mujer sueca en el 2008? Así lo comentó Harada en un tuit del 2010, al parecer le gustó tanto que así lo conocemos hoy en día. Lau, Nina, Yoshimitsu, Lee, Bruce y Lei cambian su postura de lucha con respecto a juegos anteriores de Tekken, sin embargo aún es posible ver a Yoshimitsu con su postura anterior. ¿Sabían que mediante el uso de un trainer en la versión americana de la Play 3, es posible usar a Azazel incluso en el modo campaña? En mi caso yo solo tenía la versión europea, quedándome con las ganas de probarlo. Aclaro que para mí es uno de los jefes más difíciles de vencer, aunque solo al principio, ya que luego aprendes a explotar sus debilidades. El modo campaña es el modo historia presentado en Tekken 6, al igual que los minijuegos Tekken Force y Devil Within de las entregas anteriores. Este modo solo está disponible en las versiones de Tekken 6 para Play 3 y Xbox 360. La versión de PSP tiene un modo historia regular en su lugar, siendo el minijuego más grande de la serie con más de 25 etapas, y algunas extras al superar la historia principal. Heavy machine gun.
A lo largo de la aventura, se irán desbloqueando personajes para tener más diversidad, aunque igual con el trainer que mencioné, es posible usar a los jefes en la historia. Ahora, hablemos de las diferencias entre la versión de PSP. A pesar de emularlo a una resolución mayor a la portátil de Sony, se puede ver a simple vista que las texturas son de baja calidad. Además, en esta versión no es posible elegir la posición de combate en el menú principal, ni tampoco se puede en las opciones. Y como pueden ver, por obvias razones carece del modo campaña. Creo que para no ser tan redundante, de una vez aclaro que las propias limitaciones de la portátil hacen que el juego sea lo más optimizado posible. Get ready for the next battle. Round 1. Fight. Está tan optimizado que no existen las repeticiones después de cada ronda. You win. Azazel es jugable mediante el uso de trucos. Ya para terminar con la versión de PSP, en el modo práctica no es posible elegir un escenario, a diferencia de las otras versiones de Tekken 6 en las que sí se pueden. Get ready for the next battle. Sacaron una versión del Tekken 6 para la Nintendo 3DS, que incluía la película Tekken Blood Vengeance. Aclaro que la película está en inglés con subtítulos del idioma de la consola. Tekken 3D Prime salió en el año 2012, siendo una versión actualizada de la portátil de Sony. Igualmente no contaría con el modo campaña, y a diferencia de la versión de PSP, aquí sí es posible cambiar la posición inicial antes de pelear. El modo supervivencia especial trata de vencer a una cierta cantidad de rivales, afortunadamente se regenera la vida perdida. A pesar de tener las fotos de los personajes de Tekken Tag 2, cuenta con todos los 41 personajes de Tekken 6, a excepción de los jefes. Asuka Kazama. Get ready for the next battle. 隙が
かったらかかってきや。 Final round. Fight. La gran mayoría de escenarios son nuevos o similares al Tekken 6. Al vencer a todos los rivales desbloquearemos algunas de las más de 700 cartas que tiene el juego. Las cartas se pueden conseguir jugando o intercambiándolos, aunque para hacerlo primero deberemos tener 3 cartas y hacer un álbum. Y para terminar con la versión de 3DS, aclaro que las cartas son de colección y no dan ninguna ventaja en las luchas. Get ready for the next battle. Qué raro, si ya acabé con todas las curiosidades. Fight. Pues Azazel reaparece en Tekken 8 como uno de los tantos jefes especiales, y nada que unos trainers no ayuden. Tekken 6 ha tenido más versiones de las que recordaba, por ende espero que les haya gustado estas curiosidades. Yo fui Monteblanco y nos veremos en la próxima. Bye. How long can you stand my attacks? You surely don't believe you can beat me. Get ready! Leave now if you value your life. Spirits, give me strength.